reclamos de las comunidades indígenas fueron claves. Se visualizó esa realidad en el último gobierno, el que finaliza Alan García, que dejó saldos negativos. Hay muchísimos reclamos y muchísimas deudas. Recordemos, hablemos de la población indígena en ese país, en Perú. Hay 1.786 comunidades que hacen vida hoy allí en el territorio peruano. Estas se pueden agrupar en diferentes aspectos. Por ejemplo, son 51 grupos étnicos que dan un total de población indígena en números reales en el Perú de 6.489.109 indígenas. Esta información fue brindada por la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el año 2006 y también el Instituto de Estadísticas Local en el año 2007. ¿Qué representan estos 6 millones? Bueno, el 23% de la población total de Perú. Ahora, conozcamos cómo es esa división de la población dentro de este 23%, cómo están ubicados geográficamente. El 44.2% de la población indígena vive en zonas rurales, en el campo, mientras que más del 55% está en distintas ciudades del territorio peruano. Ahí vemos entonces esta división incluso por zona geográfica, y ese 23% está con mucha expectativa también el día de hoy. Vamos a establecer contacto desde Lima, desde la capital peruana, justamente con uno de estos líderes nativos. Está con nosotros Magdiel Carrión. Magdiel, bienvenido a nuestra Agenda Abierta. Un placer tenerlo. Y como siempre, bueno, queremos conocer de primera mano cómo se va a vivir la jornada. ¿Cómo le va? Bienvenido y buenos días. Sí, bueno, buenos días. Gracias por darme la oportunidad de que los pueblos indígenas originarios desde los Andes del Perú, como es a la cual represento, a la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI, poder expresarnos y, bueno, contestar a las preguntas y las expectativas que se ven ahora en este contexto de la política nacional, mucho más del actual gobierno que se van. Magdiel, cuando uno piensa en comunidades indígenas en Perú, tal vez lo más cruel fue lo que se vivió en el año 2009. Recordemos el Baguazo, esa masacre por parte de las autoridades, las fuerzas de seguridad de Perú, en contra de esa comunidad. ¿Cómo llega esa comunidad indígena, esa población que lamentablemente no tiene mucha cobertura mediática, pero nosotros queremos entender cómo termina este gobierno y cómo está esa población indígena frente al nuevo gobierno que asume el día de hoy? Mira, el gobierno que se va, como nos lo he dicho, no solo el conflicto del 2009, en el caso del Baguazo, es muy lamentable, y que hasta ahora el gobierno, según el crecimiento económico que él menciona, es muy grande y que deja al país muy alto, ¿no?, en el crecimiento económico. Pero lamentablemente también deja muy alto el crecimiento o el avance de las muertes de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, como es el caso del Baguazo. Y no solamente el Baguazo, sino hay muchos otros casos también que han sucedido, como el caso últimamente de Puno, el caso de Arequipa. O sea, los conflictos socioambientales que han aumentado en los últimos años es bastante alto, lo cual no ha mencionado tampoco el gobierno en su último mensaje que dio al Perú el día de ayer. Como saliente, no menciona ni siquiera a los movimientos sociales ni a las comunidades campesinas e indígenas. Es así que nosotros, desde los movimientos sociales, estamos diciendo que este gobierno es uno de los peores, porque también los anteriores han criminalizado a los movimientos de las comunidades y pueblos originarios. Los pueblos originarios actualmente están en un estado crítico, porque este gobierno, aparte de haber matado a los indígenas, como el caso de Bagua, también está criminalizando a los líderes y dirigentes de las diversas comunidades. Una persecución política por defender el territorio y también los derechos de los pueblos indígenas. Es así que llamemos que a nivel nacional ya hay muchos conflictos socioambientales, como estamos en el 47% de conflictos socioambientales en el país, lo cual tampoco ha dicho nada. Más bien se agradeció a los seguidores, como es el APRA, ¿no?, a los seguidores de la Torre, agradeció también a
a los pequeños y grandes empresarios, pero ¿qué dijo de las comunidades? ¿Qué dijo de los pueblos originarios? ¿Qué dijo de los conflictos sociales? ¿Qué dijo también de las muertes y huérfanos que existen en el país? No dice nada y no dijo nada. Entonces, eso es preocupante por este gobierno. Sí, usted nos habla la similitud, el punto que une ese reclamo en Bagua, incluso también en Puno. Hay, para entender, para quienes no siguieron en su momento esos conflictos, recordemos, porque se criminalizaba, se hablaba de poblaciones que estaban cortando vías, que estaban tratando de impedir incluso las gestiones. ¿Qué se reclamaba? Recordemos que en el 2009 en Bagua rechazaban el decreto que favorecía a esas empresas transnacionales y recordemos, querían defender el territorio, ¿no? Donde querían avanzar esas exportaciones de yacimientos de petróleo y de otros minerales. En Puno pasó algo similar. Cuéntenos cómo esos pueblos originarios son los que están a la vanguardia de la defensa del patrimonio de todos los peruanos. Mira, los pueblos del Perú, en el caso del Baguazo y mucho más antes también en el Perú, como se dio en Tambo Grande, por ejemplo, en la ciudad de Piura, se exigía el retiro de las empresas que habían ingresado sin consulta. Y como es bien de conocimiento a nivel nacional y mundial, que a partir del 90, la alza de los precios de los minerales aumentó las concesiones mineras en el Perú. Entonces, debido a eso, que en territorios de pueblos indígenas, comunidades campesinas originarias han sido entregadas a diversas empresas transnacionales. Entonces, cuando Alan García, en el caso del Baguazo, Alan García decreta más de 111 decretos en el país que afectaban a las comunidades y sin haber consultado. Entonces, los pueblos se levantan y exigen el retiro y el respeto a los pueblos originarios, principalmente al convenio 169. Y es aún así más que los pueblos originarios, como los pueblos andinos y amazónicos, hoy estamos exigiendo y exigimos que no solamente sea la consulta, sino el consentimiento previo, libre e informado. Eso es lo que nos hace que el Perú pueda tener una exclusión y que en esta vez el gobierno de Alan García ha sido uno de los que ha tratado de opacar nuestros derechos, claro, de impedir que nosotros seamos como pueblos originarios. Más bien lo que ha tratado de igual manera es de criminalizar, diciendo que tomamos carreteras, que somos violentistas y que es una forma de decir que somos pequeños o pobres, ignorantes, como el caso de la ley que dio del perro del hortelano, que no comes ni dejas comer, ¿no? Que fue un mensaje que dio al país y a nivel internacional, que diciendo que son un grupo de peruanos. O sea, ese grupo de peruanos no tienen derecho, porque son indígenas, porque son originarios, no tienen derecho, y así que no podemos hablar. Magdiel, si a un indígena le quitas el territorio... Sí, Magdiel,